Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos vean, en qué horario nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Yadira Anguiano y pues el día de hoy estamos aquí con dos súper invitadas que la verdad han sido compañeras de vida, de proyectos, de negocios y bueno, qué mejor que compartir este tema con ustedes. Ay, chicas, gracias. A ver, preséntense para que Bueno, las escuchen. Muchísimas gracias, Yadi. Mi nombre es Mari Carmen Gutiérrez. Y el mío es Andrea Dávalos. Y el día de hoy vamos a hablar como somos, Yadi. Sí, ahí tú nos es vas lo que hay. diciendo, es lo que hay. ¿Tú te atreviste a invitarnos o no te aguantas? Nos pones un freno. ¿Sabes? O sea, creo que este tema no pudo ser mejor elegido y mejor compartido que con ustedes porque vamos a hablar de lo que te choca, te checa, neuronas espejo. ¿Qué han escuchado? Fíjate, Fuerte. sí. Bueno, no, tú éntrale. A ver. Pues mira, la verdad es que yo no entendía como mucho esta parte y siempre que convives como en este mundo donde convives con muchas personas con diversidades de pensamiento, existe este tipo de fricción, ¿no? De donde no pensamos o no queremos las mismas cosas y de pronto te llega a suponer que la responsabilidad está en el otro o que es el otro el que está mal y que yo estoy bien, ¿no? Porque deberíamos de pensar exactamente igual. Hoy mi nivel de conciencia ha cambiado, he tenido que trabajar mucho en mi persona y entender que justamente estas cosas ocurren porque yo me reflejo en el otro, ¿no? Hay cosas del otro que a mí de cierta manera me causan incomodidad o por qué no decirlo, molestia, ¿no? O sea, me molestan ciertas cosas o actitudes que el otro tiene. Hoy, de verdad, agradezco muchísimo que ese tipo de situaciones hayan venido a mi vida porque me hizo trabajar en mí y me doy cuenta que esas cosas que no me gustaban del otro tenían que ver conmigo, ¿sabes? O sea, eran cosas que no me gustaban de mí quizás, que no las quería aceptar, pero que las tenía y que quería cambiarlas, ¿no? Que de cierta manera también quería cambiarlas, entonces el ver las actitudes en el otro de pronto era como pues, este pedante o este engreído. Pero no tenía nada que ver conmigo. No tenía nada que ver conmigo, ¿sabes? Ajá. Y ahora lo veo desde otra perspectiva. No sé ustedes. Sí, porque estoy creando un juicio sobre esa acción, ¿no? Y creo que ya desde ese momento, en el momento en el que ya te surge la necesidad de crear un juicio porque viste algo, creo que ahí ya es el momento de indagar por qué estoy haciendo ese juicio, qué tiene que ver conmigo. Si de verdad no tiene nada que ver contigo, te pasa de noche. Es más, no lo ves. No lo ves. No se activaron tus neuronas espejo ahí. Y pasa con todo, o sea, pasa hasta cuando yo tomo café y de repente alguien me está viendo y también le toma. Sí, o sea, pasa hasta con cosas sencillas y hasta con cosas que van muy en nuestro subconsciente. Como en esta parte irracional, ¿no? Ajá, o sea, donde no tienes el control. O sea, simplemente, o sea, si uno bosteza, te pega el bostezo. Eso es o sea, y tú dices, el bostezo, sí. ¿cómo? O sea, y ni hay conexión ni nada, simplemente la acción de ver al otro el bostezo. Yo creo que eso es como una pinceladita de todo lo que es eso de las neuronas espejo, ¿no? De todo esto que nos, pues sí, que nos implica en el otro, ¿no? Yo digo que ver, pensar y juzgar es lo mismo, porque a veces no expresamos mucho la cuestión de ay, fulanito es, como dices tú, un pedante, o sutanito es muy engreído. Pero el pensarlo, yo creo que ya es la cuestión donde le metes esa energía. Por supuesto. Y por algo te atrajo, ¿no? Porque no ves tal vez lo humilde o lo trabajador que es, te llamó la atención. Ciertas lo que a ti te actitudes, atrae. ¿no? Sí. Ciertas actitudes Exacto. que incluso de cierta manera tú te das cuenta que también las tienes. Exacto. O sea, las reconoces, Sí, ya exacto. estaban ahí. Si no, de verdad, no las entenderías. exacto. O sea, yo de cierta manera cuando me encuentro como en este tipo de convivencias donde hay algo que me incomoda del otro, inmediatamente voy a mi interior y digo, ¿qué me está tratando de decir sobre mí? O sea, ¿qué hay de mí en esta acción? O sea, y ahí es donde realmente tú lo ves desde otra perspectiva y dices, bueno, estas personas estas actitudes me están ayudando a mí para saber qué debo mejorar. O sea, ¿qué debo mejorar? Si no te late lo que Exacto. estás viendo o el juicio que se está creando en tu cabeza, entonces sí hay algo por mejorar, sí hay una área de oportunidad allí. Y las neuronas espejo, cuando se activan, chicas. No sé, a ver, platícanos. Yo
siento que cuando eres consciente, cuando tienes como esa sensibilidad a expresar o a escudriñar un poco en ti y decir, ¿por qué me está llamando tanto la atención eso de otra persona? ¿Por qué? Porque al entablar una conversación, un ejemplo, estamos hablando de fulanito, Mari Carmen ve una cosa, tú otra, y yo veo otra muy diferente de esa persona. No todas coincidimos. Y yo creo que es algo que es como ese foco rojo que tenemos nosotros que nos llama la atención del otro. Y creo que en esto sí es más sensibilidad y pues es que no sé si es inteligencia emocional, pero sí es hacer consciente e introspección de tener un alto y decir, bueno, ¿por qué le estoy viendo esto a esta persona? Fíjate que yo me di cuenta, no sé si ustedes coincidan, que cuando existe la crítica es cuando más se activa. Sí, o sea, cuando tú empiezas a criticar es cuando más se activan estas neuronas espejo, porque de alguna manera estás viendo en el otro, ¿sí? Y obviamente no eres autocrítico, o sea, no es fácil opinar en contra de tus propios intereses, o sea, jamás vas a admitir un juicio sobre ti, es más fácil admitirlo sobre el otro y pues esto, pues ahora sí que arrastra a diversas opiniones, como lo decía ahorita Andrea. Sí. Y esto es como en la onda como más compleja, ¿no? En donde ya queremos crecer en esta inteligencia emocional, pero al final de cuentas las neuronas espejo también se activan en cuando hacemos cosas iguales a como mamá las hacía, a como mi papá las hacía. Y no te das cuenta, pero tus neuronas sí están dándose cuenta, o sea, tus neuronas sí están activas. Ellas jamás se durmieron. Sobre todo cuando dices, yo no voy a ser como mi mamá. Y hoy te das cuenta que eres exactamente igual, tienes las mismas actitudes. Avientas la chancla al hijo igual que la mamá. O sea, todo, entonces ellas jamás se duermen, ellas sí están siempre como en la línea, receptoras y sobre todo llevan a la acción. Exacto. O sea, ellas reciben información del exterior y luego lo llevan a la acción. Entonces ellas tampoco entienden el no, ¿estás de acuerdo? Ajá. Pues cuando tú dices, yo no quiero ser como sutanito, es una orden directa de tengo que ser como sutanito. Exacto. Hay que tener cuidado con eso. Sí. Y es que aquí el punto es, se va formando como nuestra personalidad a través de las neuronas espejo, porque estamos obteniendo información que nuestras neuronas espejo sí las están recibiendo, o sea, sí le llamó la atención y en base a eso pues va creando una personalidad. Y ya es como nos regimos y muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta qué fue lo que aceptó la neurona espejo hasta cuando ya algo no nos está funcionando en la vida y decimos, bueno, a ver, hago un alto, déjame detengo y qué es lo que yo soy, qué hago. Y ahí es ya donde entra la conciencia de, o sea, yo esto lo imité de mamá, esto lo imité de mis hermanos, esto lo imité de un maestro, pero la verdad no es funcional en mi vida ahora. Ahí ya nos damos cuenta. Sí, ya cuando se está reproduciendo esa realidad de alguna forma que nosotros no fuimos conscientes, ¿no? Sí. Porque aparte, o sea, en el momento en que nosotros decimos, yo no quiero ser como Sutano, le metemos energía. Sí. O no quiero ser como mi mamá, le metes toda la energía. Entonces, ellas de alguna manera están reproduciendo esa realidad. Que en el momento a lo mejor como convives tanto con esas personas, pues no te disgusta. Ajá. Hasta que no sales como de ese entorno o de ese círculo, es cuando ya entonces empiezas a percibir la realidad de una manera distinta y dices, esto no me es funcional. Entonces hay que cambiarlo. Pero yo creo que también lo positivo es súper enriquecedor, porque yo lo noto con Mari Carmen, convivimos cada vez más, nos mimetizamos. Hay partes donde platicábamos antes de empezar a grabar de, ay, Mari Carmen y yo somos muy diferentes, pero hay unas cosas donde yo digo, hasta no estamos juntas y pensamos exactamente lo mismo cuando, oye, yo también pensé lo mismo. Sí, porque estamos conectados. Ya, ajá. Sí, al final del día estamos conectados y nos ha pasado que a veces nos llega hasta un mensaje, sabiendo un poquito de... ¿Qué es lo que estaban diciendo, como el micelio? Un poco que ya estamos como en una red. Sí. Y entonces también ahí ya nuestras neuronas como que se empiezan como a mimetizar un poquito, ¿no? Bueno, pero eso ya es como otro tema. Sí. Pero yo creo que, bueno, parte también de esto es también como las huellas endémicas que nos mencionaba una amiga, Tere. Que una se van creando, una amiga en común de las tres, que se van generando conforme también al proyecto de vida, ¿no? Yo creo que hay algo que nos une, que tal vez es
lo laboral, digamos, ya poco a poco se ha hecho también más personal, pero esa parte de que se vuelvan también las neuronas espejo va parte de la conciencia y de saber cómo hacia dónde usarlas. Realmente saber lo que queremos. Sí, ¿no? ¿qué quiero que veas? El punto más importante es eso. Sí. Realmente saber qué es lo que queremos, porque si tenemos muy claro lo que queremos, es justo lo que vamos a poder espejear en el otro. Sí. Si de pronto no sabemos ni para dónde vamos, ni a qué dirección, ni en qué dirección vamos, pues, o sea, te enganchas en este tipo de información negativa, ¿no? Sí. Que de cierta manera también te dice mucho. Yo ahora agradezco cada vez que alguien me permite ver algunas cosas que no me gustan de mí, lo agradezco y digo gracias, porque en este momento me estoy permitiendo ver algo que yo... Me estoy puliendo. Exacto. Ajá. Tengo que cambiar de mí para poder llegar al punto que quiero. Pero si no identificamos qué es lo que queremos, pues nos vamos a lo mejor a meter en un juicio que no va a ser pues muy grave. Innecesario. Exactamente. Ajá, para nuestra formación. Es importante que tengamos claro hacia dónde queremos ir, para que también nuestras neuronas espejos sepan qué hacer. O sea, ellas están aquí listas para chambear a favor nuestro. Sí, exacto. Somos nosotros los que no le hemos puesto en qué te fijes, y es en donde pues yo tengo que chambear. Tú no me pones ninguna idea, pues voy agarrando de aquí y de allá a ver si eso te motiva en algún momento dado a que ya des claridad hacia dónde quieres ir. Sí, si te encuentras de pronto, no sé, confundido, perdido y sin claridad, pues lo primero es pensar, ¿no? ¿Qué fue lo que yo vi en el pasado? O sea, escudriñar un poquito en esa parte, porque, pues la verdad, o sea, vuelvo a repetir, muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy en día son imitación, y tú lo acabas de compartir, de otras personas, sí. O sea, y principalmente personas con una autoridad sobre nosotros, maestros, padres, o sea, sacerdotes, o sea, toda esta parte que de pronto tú sin que te dieras cuenta se fue ahí almacenando, ¿no? Y tú fuiste creando ciertas imágenes, entonces esas imágenes son las que hoy en día o nos sabotean o nos ayudan a crecer. Entonces ir al pasado es muy importante y preguntarte, o sea, ¿qué fue lo que yo vi en el pasado que ahorita no me está funcionando? Y fíjate que también creo que hay que hacer la chamba día a día para que no se nos acumule. O sea, este día que observé, en dónde estuvieron atentas mis neuronas espejo, que justamente ahí se metió mi energía. Sí. Me gustó lo que observé, y si no, pues bueno, encauzo. Esto es, bueno, yo lo veo es como para que no se te junte la ropa sucia. Luego pasan años y dices, como que mi vida no va en el sentido que a mí me gusta. Y si lo hacemos como que todos los días, es como ese corte de caja en donde ya te vas dando cuenta de, sí me gustó, y por qué observé esto, que todavía hay, que me llama la atención cuando veo un pleito o cuando veo cosas así y que me mueve tanto, ¿no? Y que ya no, o sea, cuando ya hacemos como ese corte de caja, creo yo que ya podemos poner ahí ciertos límites y encauzar a nuestras neuronas espejo. Enfocar hacia donde, pues sí queremos, ¿no? A lo que... La chamba, yo creo que la chamba nunca se acaba. Siempre tenemos trabajo personal. La mente no descansa, sí. 24/7. Pues la mente todo el tiempo está trabajando. Y de hecho, yo me he dado cuenta que es cizañosa. Entonces hay ciertas cosas del otro que a mí me molestaron y que a lo mejor yo tuve la prudencia de decir, no le voy a responder por educación o por lo que sea. Pero todo el día traes el diálogo interior ahí y te dice, le hubiera dicho esto, es que esto, que sacarlo. O sea, entonces, ¿qué pasa en ese momento? Digo, neuronas espejo. O sea, se activaron mis neuronas espejo, entonces digo, gracias, mente, por traer otra vez esa situación. Y bueno, de cierta manera, es un desahogo, a lo mejor el que ella esté pensando lo que hubiese pasado en el supuesto caso que hubiera respondido, ¿no? Pero ahí hay que hacer chamba, o sea, ahí es donde entra la chamba de decir, a ver, vamos siendo inteligentes, o sea, ¿qué es lo que quieres que vea de esa situación? Y a veces terminas ya no enfadándote, terminas ya no sintiendo esa como necesidad de responderle al otro, ya te vuelves, o sea, aparte de prudente, tu inteligencia emocional se eleva. Exacto. Y entonces dices, a ver, ¿qué de esto que me choca me está checando? Sí, fíjate que esto yo veo como que hay una responsabilidad mayor en el tema, por ejemplo, de los papás. Como cuando dicen que la educación va más allá de lo que les dices que hagan. Más bien tú, aunque ellos no te vean, tendrías que ser esa persona que quieres que sean tus hijos. Sí, porque es lo que ellos van a aprender, lo van a mamar. Entonces, si yo me pongo a pensar, ok, yo no tengo hijos, pero yo que quiero aportar al otro para que las neuronas espejo del otro
tengan como o buenos hábitos o algo que sí sea que le edifique al otro. Para que haga match, otro, ¿no? O sea, para que haga match y se crezca. Me funciona a mí y le funciona a la sociedad, porque el otro pues también va a ir replicando cosas que hagan que se activen otras neuronas espejo y así sucesivamente, como un efecto dominó. Sobre todo, fíjate que me parece como muy interesante este enfoque que tú le das. O sea, en mi caso, pues yo sí soy mamá, pero también tengo mi mamá y me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo estoy ahorita haciendo en la actualidad no tienen que ver incluso con mi presente, sino va más allá, o sea, tienen que ver totalmente con el pasado. Y ellas siempre están trabajando, o sea, siempre están recibiendo información. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos cómo actuamos con nuestros hijos de pronto, porque tal vez a lo mejor no vas a ver una reacción inmediata. Todo lo que nosotros dejamos que entre en la mente lo va filtrando y lo va almacenando para que cuando lo necesitemos lo reproduzca. Sí, totalmente. Entonces, usarlas a nuestro favor, que sean como ese filtro. Exacto. No, pues todo está en la mente, tal cual. Es estar atento. Yo digo, yo sigo teniendo la idea. Hay que tener esa sensibilidad. Y es muy cañón todo eso, pero pues ahora sí que las tres yo creo que hemos coincidido en esta parte durante años con nuestra gran amiga Tere, que nos ha enseñado todo este tipo de información. Y sobre todo, o sea, entender que la mente es un programa. O sea, que desde que nosotros estamos súper chiquitos, estamos programándola. Y si el programa fue bien instalado, es decir, tuvo estas características que hace ratito mencionaba, o sea, hubo emoción, hubo esa conexión, esa energía. Con éxito. Fue instalado con éxito. Exactamente, se va a reproducir. Entonces, entendiendo que eso es un programa, pues hay que ver también qué es lo que tenemos instalado, porque finalmente eso es lo que va a llegar en el futuro. O sea, yo me acuerdo perfecto hace años que yo decía, es que yo quiero pasar, esta era una de mis frases favoritas y digo, hay personas que conviven a diario conmigo y no me dejarán mentir. O sea, a mí me encanta lo que hago, o sea, me apasiona lo que hago. Vender es una de las cosas más maravillosas que me puede ocurrir en la vida. Y yo decía, quiero pasar de ser un profesional a ser un profesionista, pero no hay carreras. O sea, en este ramo de la venta. En este ramo de la venta, ¿no? Y hoy en día, que ya lo veo como que el futuro son las ventas. Son las ventas y que ya hay este tipo de carreras. Digo, fíjate, mis neuronas espejo en ese momento estaban anticipándose. Y ahora ya estoy en el futuro. Exactamente. Sobre todo porque si hay algo que hacen las neuronas espejo es identificar también las cosas que nos gustan, pero también las que no nos gustan. Entonces, nosotros tenemos que ser bien inteligentes ahí en esa parte, porque si yo, por ejemplo, todo el tiempo me la paso criticando al otro, pero sí me gustaría tener una vida como la que el otro tiene, pues ahí ya está bien cañón, porque la mente lo que va a hacer es abortar. Y va a decir, entonces eso no nos gusta la abundancia, no nos gusta la opulencia, no nos gusta el dinero, que claro, en mi caso, por supuesto que yo digo, bienvenido sea todo eso, pero si de pronto esa persona que yo estoy criticando tiene cosas que a mí me gustan, pues la mente es muy cañón. O sea, no crean que, ay, es que la mente toma lo bueno y lo malo. No es cierto, toma lo que tú le des más energía. Entonces, si tú le estás prestando tu energía a eso, pues de cierta manera también le estás restando energía a la abundancia, al dinero, a la prosperidad, a todo esto que sí a lo mejor coincide contigo, ¿no? Sí, qué importante esto también que dices, porque luego ahí entra la incongruencia. O sea, no te estás dando cuenta de que estás sintiendo una incapacidad para tú llevar a cabo la vida de esa persona y entonces tu incapacidad te hace criticarla y por lo tanto te aleja más de esa vida que sí quieres. Y entonces si remediáramos este asunto de a ver, voy a ser bien honesto y me voy a decir las cosas al chile como deben de ser, así conmigo, y somos honestos, entonces eso nos va a ayudar y nos va a acercar a esa vida que estamos viendo en el otro. Además, esas vidas no te llegan por casualidad. Si te llegan es porque van muy cercanas a lo que tú realmente quieres, a lo que los deseos de tu corazón son, o sea, todo eso. A lo que realmente te gusta, o sea, y si eso te gusta, no te sabotees criticando. No te sabotees esa parte. Si no te gusta, pues entonces sí cambia tu realidad. O sea, cambia tu realidad porque vas a llegar a lo mejor a un punto donde no te va a agradar tanto. Yo de pronto incluso era como mucho de esta parte de decir, o sea, tal vez a lo mejor específicamente no decía, es que sutanito es así o manganito es así, sino más bien, fíjate, o sea, cómo es la mente y te va engañando. Yo de pronto utilizaba frases como de, es que cómo es que las personas pueden vivir de esta manera.
¿sabes? O sea, como sutanito, manganito. En tu mente no cabía. No cabía una persona, a lo mejor no hablaba de Mari Carmen, no hablaba de Andrea, sino, ay, es que cómo hay personas que pueden vivir de esta manera. Hoy en día digo, no, sí hay personas que pueden vivir de esa manera, no es lo que queremos, cancelo, y me hago consciente de la información que estoy dejando entrar a mi mente, ¿no? Como tú dices, conciencia y mente. Entonces me hago consciente y lo modifico. Pero muchas veces se va instalando ese programa de manera... Y cuando tú experimentas esa situación dices... O sea, ahí fue donde yo me di cuenta y dije, sí, güey, sí hay personas que pueden vivir de esa manera y no sé por qué razón lo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque mis neuronas espejo se activaron en el pasado y ahora estoy viviendo una realidad del otro, porque la verdad es que nadie es auténtico. No. Todos imitamos a alguien. O sea, totalmente falsos de, ay, yo soy una persona auténtica. No, única. Bueno, sí, única quizás sí. Nos volvemos únicos porque no es la misma combinación mía que la tuya, pero estamos combinados de todos. Exacto, somos una imitación de todos. De nuestros padres, de nuestros compañeros. Digo, hay muchas conductas que quizás nosotros tenemos en común, que de pronto te da como cierta risita y dices, mira, o sea, qué casualidad que pensemos en esta parte igual. Sí. Neuronas espejo. Ay, sí. Y bueno, pues a mí esa parte, cuando ya uno la entiende, a mí ya me encanta porque ya las veo a mi favor. Neuronas espejo están a mi favor porque yo ya hice lo que me correspondía hacer. O sea, eso lo repito, haz tu chamba. Ellas ya tienen su chamba y la tienen bien clara y nunca han desertado de ahí. Entonces, lo que nos corresponde es nosotros hacia dónde. Y cuando ya se lo dejo claro, me gusta. Me gusta en cuánto tiempo se ve realizado lo que quiero, me gusta lo que estoy percibiendo, me gusta las personas a mi alrededor, me gustan los resultados, pues. Entonces, ya cuando entiendes eso dices, era tan fácil eso, en vez de pasar la vida juzgando, criticando, porque eso solamente estaba saboteando mi propia vida. Exacto. Y no iba por allí. Y fíjate que ahí entraría una frase que me encanta y es que a veces no vemos el mundo como es, sino como nosotros lo percibimos, o sea, con nuestras propias vivencias, experiencias. Y yo digo, puede haber una sola palabra, pero con diferentes significados, pero también puede haber una conducta del otro con diferentes significados. Entonces, a lo mejor para mí ese es un desplante, pero para esa persona es inteligencia emocional o es sin límite, ¿no? O sea, es límite. Y entonces vas aprendiendo a cómo vivir más ligero. Si tu mente, o sea, si dejas que tu mente lo vea, pues ahí es donde pues te echas la chamba para bien o para mal, ¿no? Y la empatía es lo que nos permite decir, bueno, él está en este proceso, pero yo no quiero ese proceso, no quiero darle tantas vueltas, es suyo, quiero irte más directito. Entonces creo que esto va más como sí, de la empatía, de ser más empático con el otro. Y fíjate que esa palabra me encanta, y lo mencionábamos el otro día, ¿no? O sea, yo entendí que empatía incluso es entender que el otro no tiene ni las mismas posibilidades, quizás, ni está en el mismo entorno, ni no es que el nivel sea superior o inferior, pero cada uno va viviendo su propio proceso. Hay otra parte que me encanta y es como ya llevarlo al punto más importante, ¿no? O sea, ¿qué de ahorita de mi vida estoy tomando como referencia para poder llegar al futuro que yo quiero, ¿no? O sea, las neuronas espejo de cierta manera también son una referencia de lo que yo estoy haciendo en mi vida, o sea, llámese positivo o negativo. Si es positivo, pues qué padre, ¿no? O sea, seguramente tengo la referencia de alguien, ¿no? O sea, las neuronas espejo, para concluir, son también un referente, ¿no? De lo que sí quiero. Hay que enfocarnos más en lo que sí queremos. Sí. No más, siempre. Enfocarnos en lo que sí queremos, para que estas se adelanten al futuro y nos traigan ese resultado más. Nos hagan el camino más fácil. Porque finalmente todo lo que tú estás viviendo ahorita tiene, o sea, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con el pasado, pero estás tú actuando como esa persona. Yo me acuerdo que, bueno, en mi carrera de ventas se inició con una muy buena amiga que tenía negocios propios, ¿no? Entonces yo la veía a ella y para mí, wow, era toda mi admiración, o sea, yo decía, era mi top, o sea, era mi referente. Quizás ella nunca lo supo, o sí, o sea, lo hemos conversado en algunas ocasiones también, pero, o sea, hoy en día yo me doy cuenta que hay muchas de las cosas
que yo hago que las hago como esa persona. O sea, sí, pasa. O sea, y es ahí donde se vuelve muy revelador y digo, hay que estar alertas, o sea, ¿quiénes son nuestros referentes? Sí. Y nuestros hijos, en mi caso particular que yo tengo hijos, digo, si yo quiero ser su referente y quiero que ellos se espejen en mí, más bien dicho, pues tengo que hacer cosas que también conecten con ellos. O sea, Sí, salirme de mi caja y decir, ay, porque de pronto somos muy dados a decir, ay, yo soy así, que a quien le gusta y a quien no, pues ni modo. O sea, no, a veces hay que salir de la caja y decir, bueno, puedo ser de cierta manera ecuánime para que haya cosas que tú tomes. O sea, yo con adolescentes digo, o sea, le tengo que bajar 2 rayas. Ay, 2 sí, qué rayas, cañón. porque yo digo, claro que yo quiero ser su referente. Entonces, yo tengo que trabajar en equipo con ellos. Entonces, ahora sí que permitirme pensar como ellos también. Date permiso de experimentar la vida que quieres, date permiso de experimentar, pensar como esos referentes, cómo piensa, qué come, cómo se viste, qué ve, o sea, qué lee, todo ese tipo de cosas. Pues sí, yo creo que eso ya diste en el punto clave, o sea, dar permiso, cuando das permiso, pues entonces ya como que se abrieron así el mundo entero, tu reino. Es que ya no es autoimpuesto, ¿no? No. O sea, porque de pronto yo como mamá, o líder, yo podría decir, es que tú tienes que ser como yo, o tienes que pensar como yo, tienes que actuar como yo, porque yo soy tu referente. O sea, eso es ego totalmente. O sea, y al día de hoy sigue pasando todavía como muchos chavitos, o chavos pues, empiezan a estudiar ya la carrera y están haciendo el mismo camino que los papás, porque los papás sí les están imponiendo. Al día de hoy me parece que todavía sucede, sí sucede. Sí, por supuesto. Y es como de, pero yo te estoy pagando la carrera, yo te quiero dejar un patrimonio y todo esto, y es como hasta cierto punto chantaje. Y entre que las neuronas espejos sí se activan en algunos chavitos y ellos quieren seguir la carrera de sus papás, claro, pero otros sí son impuestos. ¿Por qué? Porque están emulando. Emulando de cierta manera, y también tiene que ver con las neuronas espejo, lo que vieron en el pasado. O sea, pero ahí la verdad qué buena chamba la que hicieron pues esos papás, o en este caso esos líderes, y es que hay alguien que ya los está emulando, porque de cierta manera ya la persona se vuelve su seguidor. O sea, ya quiere imitar, quiere ser como tú. Por su convicción. Por convicción. Y esa es la parte que nos tiene que quedar súper clara, o sea, de pronto sobre esta parte, ¿no? O sea, ¿a quién estoy emulando yo? Y si esa persona que estoy emulando es alguien a lo mejor a quien sí admiro y que hace match con el tipo de vida que yo quiero, o no. O sea, puede que no. Y sí, y yo creo que los líderes, o sea, yo creo que todos en ciertas partes pues somos líderes, pero cuando ya eres líder en tu familia porque eres papá, mamá, o cuando eres líder de una organización, con mayor razón tienes que ser como lo que estábamos hablando, como magnético, que esto te vaya gustando y que el otro te siga, no que sea una imposición. Entonces, con mayor razón, el líder debe de tener eso súper claro para que el otro te siga. Exacto. Y que el otro quiera tomar el café como tú. Para que active sus Quiere neuronas sentarse como tú. Yo espejo. estaba viendo que las tres estábamos Y la misma. Sí, o Nada sea, más. estamos emulando, estamos imitando, entonces hay que utilizar las neuronas espejo a nuestro favor. A mí, la verdad, este tema es un tema que me da para mucho. Y ahora sí que voy entendiendo esta parte de que lo que me choca, me checa, pues lo trato más de escalar a mi persona y no pasar a terceros, ¿no? O sea, de enfocarme en mi persona y primero solucionarlo yo. Ya después, una vez solucionado, ya decido si quiero a lo mejor volver a tener una cercanía con esa persona o no, porque pues muchas veces también se entiende que no vamos a poder cambiar al otro. O sea, las cosas no son como yo quiero que sean, sino como deberían ser. Entonces, cuando sueltas esta parte, entonces ya vives diferente, o sea, te permites vivir la vida diferente, y hay personas que a lo mejor ya no van a poder ser tu referente, hay personas con las que ya no vas a hacer match y ya no quieres regresar, y está bien, o sea, tú ya lo solucionaste, o sea, deja que el otro se quede con su parte, si lo soluciona bueno, si no, no lo vas a poder cambiar, o sea, cambia tú primero y después cambias al otro, porque somos muy dados a siempre apuntar con el dedo y decir, es que sutanito debería de ser así, sutanito debería de actuar de esta manera, y dices, no, o sea, soy yo quien debo de cambiar mi percepción del otro, o sea, porque el otro es
como es. Como es. Como es. No como yo quiero Y que sea. quítate esa atadura de a fuerzas querer cambiarlo. Exacto. Mejor. Yo me quedo con Evoluciona esa parte. Yo también. Sí. Yo también. Por 2. Por Dos. 3. Ah, Es la chaviza lo que traen. Por 3. Y bueno, para cerrar esta sesión, porque la verdad nosotros podríamos durar todo el día aquí platicando, nos encanta. No sé, o sea, me gustaría que ustedes me dijeran o le dijeran allá a la audiencia con qué se quedan. O sea, ¿qué es lo que les movió este tema? Pues yo creo que lo más importante es ser líderes de nosotros mismos, hacernos cargo de nuestra vida, porque creo que las personas cuando empezamos a meternos en ese rollo del juicio y todo esto, estás haciendo todo menos haciéndote cargo de tu vida. Y que cuando te hagas cargo de tu vida, entonces empieces a permear de manera positiva o impactar de manera positiva, y eso va a venir por añadidura a los demás, a los que tienes a tu alrededor, y ellos así como efecto dominó. Entonces sí creo que de toda esta plática yo con lo que me quedo es hazte cargo de tu vida. Sí. Yo con lo que me quedo es tomar responsabilidad de qué veo en el otro o sí, qué veo en el otro para pues buscar a quién emular y qué corregir de nosotros mismos, pero todo desde una empatía, de decir, ok, no quiero agregar cargos a ella, ni agregarme cargos a mí, sino simplemente desde el punto donde está cada uno, ver qué es lo que podemos sacar, qué es lo que podemos sacar de bueno, sacar de positivo, pero todo va desde la responsabilidad y sobre todo la introspección, ¿no? El hacerte, pues sí, esa tareita interna de cada uno para cambiar. Sobre todo, o sea, aquí acaban de decir 2 puntos clave, y yo iba también por este tema de vuélvete responsable, pero también sé el diseñador, ¿no? De lo que tú quieres, y empieza a trabajar esas neuronas espejo a tu favor, porque muchas veces soltamos el control, o sea, entonces tienes que tener, o sea, yo de verdad, O ponemos piloto automático. o sea, no estoy a favor de que obviamente tengas el control de todo, o sea, hay cosas en las que yo debo soltar el control, si quiero que los demás aprendan a emularme, si quiero que los demás se espejeen, entonces tengo que dejar que las demás personas hagan lo mismo que yo haría y entender que incluso no lo van a hacer de la misma manera. Pero sí, ¿en qué debes de tomar el control? En lo que tú quieres permear, en lo que tú quieres que los demás emulen. Y si tú quieres que emulen cosas positivas de ti, pues toma el control de ello y trabaja en ello para que puedas diseñar un futuro que realmente sí te agrade, ¿no? O sea, si en este momento estás experimentando una situación donde lo que diseñaste en el pasado no te agrada, pues entonces toma el control de lo que tienes que hacer y vuélvete responsable, ¿no? Sí. O sea, responsable de esta parte y trabaja. Sí. Así que Ay, muchísimas gracias que nos invitaste, Yadis. gracias a ustedes por acompañarme. La verdad, híjole, tenía muchísimo tiempo esperando este momento y ha sido muy gratificante para mí compartirlo. Igual para nosotras. Sí. Neurona espejo. Neurona espejo. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que esta charla haya sido pues de mucho valor para ustedes. Recuerden, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Nos vemos pronto. Bye. Bye.